titulares. Embajador ruso asegura que Ecuador desiste de entregar armas a Estados Unidos. SNAI debe ser reestructurado para mantener control en los penales, según experta. Fauna de Galápagos en peligro por virus y la mosca vampiro. Una delegación rusa visitará bananeras ecuatorianas. 3 fallecidos dejó un siniestro de tránsito en la vía Puyo-Macas. Biden dijo que Putin y sus matones son responsables de la muerte de Alexei Navalny. Y en los deportes, Michael Estrada fue anunciado como nuevo fichaje de Liga de Quito. Muy buenas noches, televidentes de Oromar TV. La Contraloría determinó indicios de responsabilidad penal en contra del exsecretario de Administración Pública del gobierno de Guillermo Lasso, Sebastián Corral. Significa que el exfuncionario deberá pagar una multa de $9.200. En otro tema, hace pocos minutos se conoció que la menor Dana Ramos, quien estaba desaparecida desde el pasado 1 de febrero, fue hallada sin vida en Riobamba. El principal sospechoso es un policía en servicio activo, quien es su padre. Con esta lamentable noticia empezamos. Luego que Rusia levantó el veto a las exportaciones de banano procedentes de Ecuador, una delegación rusa se alista para visitar las plantaciones nacionales. Así lo anunció la canciller Gabriela Sommerfeld este 16 de febrero, tras una reunión con el Ejecutivo en Guayaquil. La funcionaria de Estado asimismo ratificó que está superada la tensión entre las dos naciones, que llevó a la suspensión temporal de 5 exportadoras de banano ecuatoriano por la presunta detección de la mosca jorobada en una carga de la fruta. Además, la autoridad fitosanitaria de Rusia mantendrá una reunión virtual el 19 de febrero con Agrocalidad de Ecuador. Mantuvimos una reunión con el embajador de Rusia, con quienes se hablaron y se conversaron sobre ya los temas superados para nuestra industria de banano. La autoridad fitosanitaria de Rusia mantendrá una reunión virtual el día lunes con nuestra autoridad de agrocalidad. Asimismo, se espera una delegación de Rusia para que visite las fincas y visite agrocalidad y finalmente este tema quede registrado y superado, lo cual es muy bueno para el sector productivo, para los empleos que genera la industria de banano y para las 5 fincas que estaban afectadas, las 5 empresas que estaban afectadas con esta sanción que se impuso. Nosotros tenemos una muy buena oportunidad de analizar todo abanico de relaciones bilaterales tan fructíferas entre nuestros dos países, desarrollo de cooperación bilateral que, como yo mencionó, es muy fructífero, de muchos años, de varias esferas que tocan no solamente la economía, agricultura, pero y esfera humanitaria, económica, y educación, y cultura. Mientras tanto, Ecuador decidió cancelar la entrega de armamento ruso calificado de chatarra a Estados Unidos. Así lo aseveró el embajador de Rusia en el país, Vladimir Sprincham, después de una reunión con el presidente Daniel Noboa este viernes 16 de febrero en Guayaquil. El diplomático aseguró que Ecuador no está en posición de enviar armas o municiones a zonas de guerra, sino de contribuir en la resolución de los conflictos de forma pacífica. Por el momento, las autoridades ecuatorianas no se han pronunciado al respecto. En otro tema, Javier Muñoz Intriago presentó su renuncia irrevocable al cargo de vocal del Consejo de la Judicatura, entidad a la que no acudía desde el pasado 28 de diciembre, cuando fue detenido en Guayaquil por obstrucción a la justicia. Muñoz justificó su decisión asegurando que fue con la finalidad de ejercer su derecho a la defensa.
El acusado recibió cargos junto con el entonces presidente del organismo, Wilman Terán, sobre quien también pesa una investigación por presunta delincuencia organizada en el denominado caso Metástasis. Con esta decisión, Solanda Goyes se principalizará como vocal. Y el gobierno informó que se aprobó un plan para el desarrollo del país. Veamos de qué se trata. El presidente de la República, Daniel Noboa, lideró el Consejo Nacional de Planificación, llevado a cabo en la Gobernación del Guayas. Luego de una revisión profunda a ejes, objetivos y metas, se aprobó el Plan de Desarrollo para el Nuevo Ecuador 2024-2025. Algo muy importante que tenemos en nuestro gobierno es que vemos al combate del crimen y de la violencia desde una manera integral. Por esta razón, el objetivo de seguridad forma parte del eje de lo social. ¿Por qué? Porque la violencia tiene sus raíces implantadas en la pobreza, en la desigualdad, en la falta de empleo. Nosotros, al ver esta integralidad, podríamos y vamos a conformar políticas encaminadas a combatir la delincuencia desde la prevención y desde el combate al crimen organizado. Este plan fue aprobado por unanimidad por representantes del Ejecutivo, representantes de los gobiernos autónomos descentralizados, delegados de los asambleístas y de la academia a través del Consejo de Educación Superior. El objetivo principal, buscar la unidad de todas las instituciones públicas, privadas, comunitarias, en el marco de construir un país con un liderazgo político, pero sobre todo para atacar la corrupción. La seguridad es parte fundamental para el desarrollo de cada una de las provincias. El Plan de Desarrollo para el Nuevo Ecuador 2024-2025 está estructurado por 4 ejes. Eje social, con 34 políticas y 46 metas. Eje de desarrollo económico, con 19 políticas y 28 metas. Eje infraestructura, energía y medio ambiente, con 9 políticas y 21 metas. Y por último, el eje institucional, con 8 políticas y 10 metas. Cada uno de ellos con objetivos, por lo que se prevé una inversión de $1.600 millones solo para 2025, con la mayor cantidad de recursos destinados al eje social. El legislador por el partido Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez, aseguró que el proyecto de reformas al COIP que está pendiente de votación es como ingerir chocolate pero con cianuro. Escuchemos. Que es como chuparse un chocolate pero con cianuro, porque la parte del chocolate son algunas reformas, algunos incrementos de penas en algunos delitos, y eso podría ser lo atractivo, ese es el anzuelo, ese es el enganche, pero el cianuro, la parte impresentable, son justamente reformas que se pretenden para provocar impunidad. Por ejemplo, se pide que en la fase de indagación previa, que es reservada, pueda esa indagación ir donde los asambleístas, ir a la Asamblea Nacional. ¿Para qué? Para actuar como compañeros, para avisar a los amigos que están siendo investigados para que se vayan o para que escondan pruebas. Y también pues son impresentables las nuevas causales, la cuarta y la quinta, que se pretende introducir para el recurso de revisión, dando entre otras cosas facultades a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a organismos de derechos humanos de la ONU para que sus resoluciones o sus decisiones puedan ser vinculantes y de esa manera pues hacer un monumento a la impunidad. Y ahora les contamos que la asambleísta Mónica Palacios podría ser suspendida por injurias contra la ministra de Gobierno Mónica Palencia en la comisión ocasional que investiga la muerte de Fernando Villavicencio. Malas noticias para la legisladora de la Revolución Ciudadana Mónica Palacios es que podría ser suspendida hasta por 3 meses. Esto debido a las injurias que lanzó contra la ministra de Gobierno Mónica Palencia. El hecho ocurrió durante una sesión de la comisión ocasional que investiga el asesinato de Fernando Villavicencio. Durante el acto, Palencia se negó a dar cierta información sobre este caso, acogiendo un pedido expreso de la Fiscalía en vista que la sesión no era reservada. Esta respuesta llevó a la legisladora Palacios a acusarla de proteger a las bandas criminales. Sus expresiones desataron un fuerte cruce verbal entre ambas.
El bloque del Movimiento Construye anunció que planteará una queja ante la Comisión de Ética pidiendo una drástica sanción en su contra, que sería la suspensión de hasta 90 días sin sueldo. Según el artículo 171 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, estipula como acciones muy graves las siguientes: provocar incidentes violentos o instigación a la violencia en las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional, el Consejo de Administración Legislativa o las comisiones especializadas. Asimismo, expresarse con términos ofensivos, discriminatorios o que inciten al odio en las sesiones del Pleno del Legislativo, CAL y de las comisiones especializadas. Importante acotar que Mónica Palacios ya ha sido protagonista de otros altercados similares, alzando la voz o lanzando acusaciones contra los adversarios de la Revolución Ciudadana. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Como parte del acuerdo de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos, el país recibirá helicópteros en los próximos días. Aún no hay detalles de cuántas aeronaves llegarán ni la fecha para concretar esta ayuda. La entrega forma parte del acuerdo de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos. Los helicópteros Black Hawk UH-60 tienen capacidad multiaérea. Este tipo de vehículos han sido utilizados por Estados Unidos en varias acciones bélicas. Incluso fue la aeronave estrella durante la ejecución del Plan Colombia. El Black Hawk tiene gran velocidad y capacidad para maniobrar en diversas condiciones. Estos serían utilizados para el combate militar contra el narcotráfico. También son famosos por la película Black Hawk Down o La caída del halcón negro. En esta se relata un dramático accidente en la intervención en Somalia en 1993. Ecuador sería el sexto país de la región en operar una flota de estos helicópteros. En México, Colombia, Brasil, Argentina y Chile ya se los utilizan con excelentes resultados. La entrega de estas aeronaves serían parte del acuerdo de intercambio de artillería con el país del norte. Recordemos que Ecuador entregó a Norteamérica armamento ruso a cambio de nuevos equipos bélicos. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. La Fiscalía procesó a 5 agentes policiales en servicio activo por estar vinculados en un secuestro a un ciudadano ocurrido en agosto de 2023 en Guayaquil. Los uniformados fueron detenidos mediante operativos simultáneos realizados en las provincias del Guayas, Los Ríos y Azuay. En la audiencia de acusación que se llevó a cabo en Guayaquil, la entidad pidió prisión preventiva para 4 de los 5 gendarmes, pero el juez solo dictó esa medida para uno de ellos, mientras que a 3 les dictó arresto domiciliario y para el 5º uniformado, prohibición de salida del país y presentaciones periódicas. El presidente Daniel Noboa firmó los decretos que ratifican 2 de los 3 acuerdos de cooperación militar con Estados Unidos y que brindan inmunidad a los militares de ese país que operen en Ecuador. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, firmó este jueves 16 de febrero 2 decretos relacionados con 2 acuerdos con Estados Unidos en materia de cooperación en seguridad y del acuerdo relativo a operaciones contra actividades marítimas transnacionales ilícitas que se habían firmado durante el gobierno anterior del expresidente Guillermo Lasso, pero cuya rectificación quedó pendiente. Estos acuerdos permitirán la ejecución de operaciones militares conjuntas entre las Fuerzas Armadas de ambos países para el combate a la delincuencia organizada y la inseguridad en Ecuador, luego que el pasado 11 de enero la Corte Constitucional del país dictaminó que los acuerdos con Estados Unidos son legales y están apegados a los parámetros constitucionales, por lo que ordenó la continuidad de su trámite para que el presidente Noboa se pronunciara. El primero habla sobre el Estatuto de las Fuerzas, que establece el marco bajo el cual los militares y el personal de los Estados Unidos pueden operar en Ecuador, es decir, los miembros de las Fuerzas Armadas y empleados civiles del Departamento de Defensa, así como los contratistas, empresas, firmas y empleados. El segundo habla sobre las operaciones marítimas que buscan ejecutar operaciones conjuntas contra las actividades marítimas transnacionales ilícitas, entre las que mencionan el tráfico de drogas, de migrantes, de armas, de destrucción masiva y de la pesca ilegal. Además, establece el marco normativo para los desplazamientos, actuaciones y trabajo en conjunto de las aeronaves, autoridades, agentes y buques de las fuerzas del orden o instituciones de ambos países en mar territorial ecuatoriano y en aguas internacionales. Con estos 2 acuerdos en firme se completa la trilogía de cooperación negociada y firmada por el expresidente Guillermo Lasso, que alcanzó a rectificar solamente el acuerdo de intersectación aérea en 2023.
Un enfrentamiento entre militares y guerrilleros ocurrido en la selva de la Amazonía ecuatoriana dejó un muerto de nacionalidad colombiana, según informó el jueves el Ejército de Ecuador. El ejército ecuatoriano mostró el jueves armas, balas, artefactos explosivos improvisados, ropa militar y parches con las iniciales de la exguerrilla colombiana FARC, incautados de un campamento guerrillero en la Amazonía ecuatoriana, cerca de la frontera con Perú. Después de que los militares localizaron el campamento, miembros de un grupo armado ilegal abrieron fuego contra los soldados. Un colombiano miembro del grupo murió en el enfrentamiento. Los uniformados ubicaron el campamento guerrillero en el sector de Alto Punino, en la provincia de Orellana, donde miembros de un grupo ilegal armado abrieron fuego contra los soldados, originándose un enfrentamiento, según señaló el ejército en un comunicado. Ecuador también desplegó una operación de control de armas en la zona y detuvieron a 2 ciudadanos colombianos que portaban una subametralladora y otras armas. La exguerrilla colombiana FARC firmó un acuerdo de paz con el gobierno de Colombia en 2016, pero quedaron disidencias. A raíz de una violenta arremetida de grupos narcotraficantes en enero, el gobierno ecuatoriano declaró a la nación en conflicto armado interno y ordenó a los militares neutralizar a esas organizaciones tildadas de terroristas y beligerantes. El país ejecuta un denominado Plan Fénix, que deja ya más de 8.000 detenidos y la confiscación de casi 53 toneladas de droga y 2.400 armas, de acuerdo con el gobierno. Una experta afirma que el Servicio de Atención Integral a Privados de la Libertad, SNAI, debe ser reestructurado. Caso contrario, de nada servirá el trabajo de las Fuerzas Armadas. Le ha costado mucho a las Fuerzas Armadas retomar el control de las cárceles. El elemento uniformado ha revelado el secreto bien guardado de lo que ocultaban en su interior los inmensos muros de las prisiones, donde encontraron armas, municiones, drogas, piscinas para criar peces, jacuzzis, saunas, discotecas, electrodomésticos, licores, internet, coliseo de gallos. Es decir, una interminable lista de elementos prohibidos e inimaginables en un centro de detención. Una vez que han impuesto el orden y de dejarlas literalmente limpias, ahora la institución castrense debe abandonar su presencia y devolverlas al SNAI. Las leyes ecuatorianas dictan que es esa secretaría la rectora del sistema penitenciario. La experta en seguridad Catherine Herrera se pregunta qué plan tendrá la Secretaría Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad una vez que el personal armado salga de las penitenciarías. Porque si no hay un cambio estructural dentro del SNAI, este trabajo que está haciendo Fuerzas Armadas no va a servir de nada, porque simplemente vamos a caer otra vez en este círculo de violencia y también de estado fallido, por así mencionarlo, dentro del sistema de rehabilitación social, ¿no? Ante lo cual recomienda realizar una profunda transformación al SNAI para no volver a contar la historia de masacres y amotinamientos en las cárceles. Y si no se comienza a depurar el sistema de rehabilitación social de manera conjunta con las actividades de operativos contundentes que está haciendo las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, no vamos a tener ningún cambio. La analista ve una excelente opción para modificar las competencias del ente castrense y que puedan operar al interior y exterior de los centros penitenciarios, tal y como reza la pregunta formulada en la próxima consulta popular, aunque también reflexiona que tampoco es una plena garantía la presencia de los militares en estos lugares, ya que también son vulnerables al sutil filtro de la corrupción. Toda una compleja y problemática situación del tema carcelario. A ello se suma la falta de una verdadera política pública dentro del sistema de rehabilitación social, que no tiene aún escrita ni la primera letra, peor aún, sin una brújula que direccione hacia dónde mismo se dirige. Por el momento, todos somos simples espectadores de la victoria que se la lleva las gloriosas Fuerzas Armadas. Con esto hacemos una pausa comercial y los invitamos a ser parte de nuestra comunidad digital en www.oromartv.com. Ya volvemos con más temas informativos.
Gracias por seguir en nuestra sintonía. Un total de 786 aspirantes a servidores policiales se graduaron en el curso de investigación para fortalecer a la institución del orden. Fabián Santana con el informe. El próximo 5 de marzo de 2024, la Policía Nacional incorporará 2.300 nuevos agentes en diferentes áreas. Esto con el objetivo de reforzar la lucha contra el crimen. Van a ser distribuidos a nivel nacional, específicamente a los distritos priorizados, en donde la Policía Nacional, a través de un análisis estadístico y un análisis criminológico, ha podido establecer el tema del incremento de la violencia y de la delincuencia y de esa manera poder establecer una reducción de la incidencia de esta violencia y delincuencia y sobre todo también fomentar el tema de un país seguro y sobre todo también con una orientación del crecimiento económico en todo el territorio nacional. La Escuela de Formación Policial El Aromo funciona desde noviembre de 2022. En el antiguo campamento de la fallida Refinería del Pacífico, siendo la más grande del país. 786 aspirantes a servidores policiales de la Escuela de Formación El Aromo culminaron el primer curso de investigación policial. De estos, 80 se quedarán en la provincia de Manabí. Eso vamos a tener un fortalecimiento al tema de la DINASED, luego tenemos un fortalecimiento a la Dirección Nacional de Antinarcóticos, un fortalecimiento a la unidad de análisis financiero y sobre todo también a otras unidades que están vinculadas directamente con el tema de los delitos comunes. Finalmente, las autoridades aseguraron que el objetivo es tener servidores más profesionales, eficientes y que tengan conocimiento en la normativa legal. Fabián Santana, Noticias Oromar. Por otro lado, la Fiscalía General del Estado informó que la audiencia en contra de Samara Rivera Saltos, esposa de alias Rasquiña, ex cabecilla de los Choneros, se suspendió una vez más. La mujer es procesada por presunta asociación ilícita en una investigación que inició en 2020. La entidad notificó que debido a la ausencia de uno de los jueces de la sala, no se instaló la audiencia contra Samara, Héctor R., exdirector de la Penitenciaría del Litoral, y otros 5 procesados. Rivera, quien actualmente está en libertad, ha estado anteriormente bajo la mira de las autoridades y ha sido señalada por su presunta cercanía con las parejas de Leandro Norero y Samir Maestre. Un problema médico imposibilita al expresidente Lenín Moreno presentarse ante un juez de la Corte de Justicia por el caso Sinohydro. Oficialmente se conoció que el ex primer mandatario se sometió a una cirugía el mes anterior. La medida también alcanza a su esposa Rocío González. Esta es la segunda ocasión que Moreno no arriba al país a cumplir con la presentación periódica resuelta en junio del año pasado tras revisar la prisión preventiva en contra de la pareja al estar involucrados en el caso Sinohydro. Según una encuestadora de riesgos estadounidenses, Ecuador necesitaría en préstamos unos 10.200 millones de dólares este año. Para los expertos económicos, las medidas adoptadas por el gobierno nacional con carácter económico urgente servirán para paliar y hacerle frente a los distintos gastos y déficit fiscal este 2024. Todo esto te da alrededor de 1.350 millones de dólares durante el año 2024. Si tú le sumas todo esto, esto apenas te va a dar alrededor de 2.200, 2.100 millones de dólares si es que efectivamente las medidas se cumplen. Para Jorge Calderón, experto económico, dichas leyes dejarían en la caja fiscal entre 2.000 a 2.500 millones de dólares, pero se deberían tener en cuenta otros detalles. Está buscando de manera importante ingresos, pero no solo se trata de que si le plantea proyectos de ley económico urgente para garantizar esos flujos, sino también tiene que tener medidas concernientes a reducir el tamaño de su gasto, que eso está desproporcionado con respecto a la estructura del Estado que tiene y de los ingresos que percibe. Las necesidades económicas del país serán fuertes y mientras más formas de recaudación permitirán mayor maniobra a Ecuador. Pese a esto, solo se estarían cubriendo un tercio del déficit fiscal del gobierno anterior, que es de 6.000 millones de dólares, porque Ecuador necesita préstamos por más de 10.200 millones. Alrededor de 1.350 millones de dólares durante el año 2024. Si tú le sumas todo esto, esto apenas te va a dar alrededor de 2.200, 2.100 millones de dólares si es que efectivamente las medidas se cumplen. En un informe sobre Ecuador, publicado el 14 de febrero, Rating dice que el alza del IVA liberará las tensiones fiscales, pero solo en 2024. No obstante, el 2025 y 2026 siguen siendo años con elevadas necesidades de financiamiento. 2.500 millones de dólares en temas de concesiones con telefónicas, tenemos
6.000 millones de dólares anuales en tema de subsidios a combustibles y energía. Ahí está un grueso importante, ¿no? Con referencia a los pagos que Ecuador deberá realizar en los años 2025-2026, Calderón opina lo siguiente. Si yo en el 24 no realizo un ajuste por el lado del gasto y no solo aumentar ingresos, voy a tener un serio problema porque ese gasto que seguirá incrementándose se va a ver desbordado con los pagos importantes de deuda que tengo que realizar. En referencia a los accesos que el país podría acceder con los organismos multilaterales entre el 1 y el 9 de febrero de 2024, el riesgo país de Ecuador se redujo en 290 puntos al pasar de 1.809 a 1.519, así lo aseguró el ministro de Finanzas. Esto permitirá, según Albuja, recuperar la confianza de Ecuador en referencia a sus obligaciones. En el marco del concurso para la elección del defensor del pueblo titular, el examen oral a los postulantes será este sábado 17 de febrero. En esta etapa no habrá recurso de recalificación. Los 12 aspirantes para ocupar el cargo de defensor del pueblo rendirán el examen práctico oral este sábado 17 de febrero a partir de las 8 de la mañana en las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en Quito. La convocatoria fue realizada por la Comisión Ciudadana de Selección que ejecuta el concurso para elegir a la nueva autoridad titular, cuya designación es de 6 años y no puede ser reelecta. Según el reglamento, el examen consiste en la resolución de un caso hipotético relacionado con las funciones de la Defensoría Pública que contemplan áreas del derecho como lo laboral, familiar, penal, constitucional y procesal. La sustentación será dirigida por la presidenta de la Comisión Ciudadana y el orden de intervención de los postulantes se determinará mediante un sorteo y con la presencia de un notario, al igual que los casos a resolver y las preguntas. Cada aspirante tendrá 20 minutos para preparar la resolución del caso, luego 15 minutos más para hacer la presentación y finalmente responder las interrogantes de los catedráticos y comisionados, que serán quienes califiquen el examen, cuya puntuación es sobre 20 y abarca aspectos como el razonamiento crítico y comprensivo, el conocimiento del marco legal aplicable a la Defensoría Pública, el entendimiento del rol de la Defensoría en un Estado de Derecho, entre otros. Cabe señalar que en esta etapa del concurso no habrá recurso de recalificación y quienes no participen serán descalificados. Los resultados se publicarán en el término de un día en el portal web del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Actualmente la Defensoría del Pueblo está presidida por una autoridad encargada, ya que el Consejo de Participación Ciudadana no ha concluido con la elección del titular. Tania Loor, Noticias Oromar. En temas de elecciones, 8 partidos y movimientos nuevos agilitan los procesos para ingresar en el registro de organizaciones políticas para los comicios presidenciales de 2025. Las inscripciones serán hasta mayo de 2024. Una vez que se definió la fecha de las elecciones presidenciales de 2025, 8 organizaciones políticas se apuran para lograr entrar en el registro, pues de acuerdo con el calendario electoral, hasta el 14 de mayo de 2024 se puede presentar la documentación pertinente para la inscripción de una organización política. El principal requisito que se debe cumplir es completar un número mínimo de firmas de respaldo. Se necesita además presentar la firma de afiliados o adherentes que correspondan al 1,5% del último padrón. Una vez que culmine el registro, el 3 de agosto deberán comenzar los procesos de democracia interna para escoger los candidatos presidenciales y asambleístas. En este caso, la inscripción de candidatura está en agenda entre septiembre y octubre de 2024. Los partidos y movimientos nacionales en proceso de inscripción son Partido Unitario del Pueblo, Partido del Trabajo, Movimiento Nueva Visión, Movimiento Surgenter, Movimiento Levántate Ecuatoriano Ya, Movimiento Acción Democrática Nacional, Movimiento Gente Buena y Movimiento Somos Agua. De ellos, 5 ya han entregado las firmas al CNE y están en proceso de verificación. En este espacio, el organismo compara las firmas entregadas con las de bases de datos como la del registro civil. Esto para determinar cuántas son válidas. María José Pino Argote, Noticias Oromar. El Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno del Niño ERFEN en Ecuador alerta sobre la presencia de eventos significativos de lluvia en la costa entre el domingo 18 y el jueves 22 de febrero de 2024.
A través de un comunicado, el comité indicó que las precipitaciones en Ecuador se han ido generalizando y hay registros de lluvias de gran intensidad en distintos sectores. Por ello, se activaron 10 advertencias meteorológicas por precipitación desde el pasado mes de enero. Se señaló que entre el 9 y 13 de febrero se han presentado inundaciones, producto de lluvias que superan los 100 milímetros en 24 horas, esto en localidades como Tenguel, Puerto Bolívar, San Cristóbal y Milagro. La zona de convergencia intertropical se mantiene activa, esperándose eventos significativos y caída de lluvias entre el 18 y el 22 de febrero, especialmente en la zona interior del litoral. A esto se suman los caudales altos que mantienen los ríos, lo que permite prever desbordes e inundaciones en esa región. Se señaló que de acuerdo a la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, el pronóstico indica la probabilidad de 100% de condiciones del Niño en febrero, marzo y abril. Mientras que en mayo y junio se observaría una transición hacia condiciones naturales. Ante esta situación en Ecuador, se mantiene el estado del Niño activo y la alerta naranja. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. La temporada invernal ya genera impacto en las infraestructuras educativas de diferentes cantones. El Ministerio de Educación ha emprendido algunas acciones para mitigar este efecto y al mismo tiempo afina estrategias para un nuevo protocolo de seguridad. Ya están identificadas aquellas instituciones del litoral ecuatoriano que han sufrido daños a causa del invierno. Para ello, el ministro Calderón aseguró que existe un plan de acción. Nosotros en el Ministerio de Educación tenemos un sistema de monitoreo permanente en el cual, en tanto tenemos una institución que es reportada con algún tipo de estancamiento de agua, con algún tipo de acercamiento de tierras por deslizamientos, inmediatamente nosotros actuamos. Tenemos un protocolo con el cual nuestros niños, niñas y toda la comunidad educativa pasa a la no presencialidad mientras se atiende la emergencia, y esto puede durar 3 días específicamente con posibilidad de extensión. Por ahora las afectaciones son únicamente materiales, pues el ciclo Costa se encuentra de vacaciones. Algunos locales de la Sierra Norte han sufrido deslizamientos, por lo que las clases pasan a modalidad virtual. Hay 53 instituciones que se han identificado con algún tipo de afectación. Cuando digo afectación hay que tener en cuenta que hay 3 tipos de afectación: menor, intermedia y mayor. Entre las 53 instituciones están los 3 tipos de afectaciones. Algunas han requerido una intervención mínima, otras han requerido algún tipo de intervención un poco superior, y finalmente las de intervención mayor, que han sido muy pocas, están siendo atendidas inmediatamente, entre ellas las que le mencioné de la región Sierra. Al momento el Ministerio trabaja con presupuesto prorrogado, por lo que las emergencias se han atendido con los valores disponibles. Existe $1.100.000 más que podrían activarse de llegar a ser necesaria alguna reparación o reconstrucción de gran magnitud. Cristian Arias, Noticias Oromar. Y atención, porque en un estudio presentado la tarde de este jueves 15 de febrero en Quito y que fue realizado por 3 organizaciones sin fines de lucro, se reveló que entre 2017 y 2023 se registraron 21.046 casos de violencia sexual en el sistema educativo, entre ellos violaciones, acoso y abuso sexual. Se indicó también que profesores, directivos, personal administrativo de aseo y de apoyo se ven involucrados. Además, se dio a conocer que el 16,9% de estos incidentes afecta directamente a los menores de edad por su condición de vulnerabilidad. Con esto hacemos una nueva pausa comercial, amigos, pero no cambie de canal, que enseguida volvemos para revisar algunos sucesos de última hora. Ya regresamos. Horas con 41 minutos. Este viernes 16 de febrero, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas informó que la vía Baeza, el Reventador Nueva Loja, se encontrará cerrada por 3 días entre el sábado 17 y el lunes 19 del presente mes, con el fin de realizar trabajos de asfaltado.
El tramo que será intervenido es de 68 kilómetros y forma parte de la carretera E45 que une a la sierra con el norte de la región amazónica, por lo que se recomienda que quienes necesiten movilizarse tomen vías alternas como la Nueva Loja, Coca, Narupa, Baeza. Y ahora les contamos que un virus y la mosca vampiro amenazan seriamente a la frágil fauna de Galápagos. Las alarmas han estado encendidas desde hace 4 años, sin embargo, cobra mayor vigencia ante los resultados efectuados esta semana por la Fundación Charles Darwin. Esta organización ha detectado en las iguanas rosadas un herpevirus, siendo una nueva especie encontrada años atrás en las gigantes tortugas. En otras palabras, este virus ha evolucionado. Este descubrimiento plantea una pregunta en la comunidad científica sobre el impacto potencial en las iguanas rosadas que se encuentran en peligro crítico de extinción. El 5% de estos animales están contaminados. Asimismo, en la región insular se ha presentado el resultado de una investigación en torno a la presencia de la mosca vampiro aviar y la conservación de las aves terrestres de las Islas Encantadas. El Parque Nacional Galápagos y la Fundación Charles Darwin buscan encontrar la fórmula para controlar a esta especie invasora. El Consejo Cantonal de Guayaquil aprobó en primer debate la ampliación del plazo para cancelar la contribución especial de mejoras. Los ciudadanos tendrán 5 meses del plazo para realizar el pago. Dicho tributo y sus motivaciones han sido socializados en la comunidad de donde surgió la petición de prórroga. En primera instancia se establecía como plazo máximo para proceder al pago hasta febrero de 2024. Con la reforma, el tiempo para pagar la contribución sería hasta mayo. Además, se propone establecer una transitoria única para que la Dirección de Comunicación realice una campaña de información a la ciudadanía respecto a la aplicación de la normativa y sus reformas. Esta mañana una persona de sexo masculino fue encontrada sin vida y con varios impactos de bala en el sector Los Galácticos, en la vía a la refinería en el cantón Montecristi. El hallazgo lo hicieron comuneros que transitaban por el lugar. La víctima presentaba varios impactos de bala. Personal de criminalística y DINASET hicieron el levantamiento del cadáver. Los restos fueron trasladados hasta el Centro Forense de Manta. A través de equipos de la DINASET, respectivamente con Policía Nacional, se procedió al levantamiento de cadáver de una persona de sexo masculino que se encontraba abandonado en el sector de Los Galácticos, en la vía Los Bajos. Específicamente se indica que presenta varios orificios de proyectiles y se está haciendo las primeras investigaciones. Aparentemente, por los indicios levantados en la escena, se puede determinar que los proyectiles o que se acabó con su vida en este lugar. Estamos aún haciendo las investigaciones necesarias, a ver desaparecidos, qué personas no se encuentran, porque aún no podemos determinar la identidad o la afiliación de esta persona. De lo que se puede indicar, se habla de un tatuaje en la parte trasera, pero aún se está haciendo algunas investigaciones, ya que ustedes entenderán que se tiene que primero revisar el cadáver, llevarlo al centro forense, darle su respectivo baño para poder determinar más características, porque por el tipo de zona también es complicado revisar un cadáver. La Policía Nacional de la Subzona La Libertad Salinas informó sobre la aprehensión de 6 sujetos por el delito de intento de robo a 2 locales y por un asesinato. De los 6 capturados por parte de la Policía Nacional, 4 fueron arrestados por el intento de robo a un supermercado y lubricadora ubicados en el Cantón La Libertad. Con intenciones de realizar el asalto y robo, no logrando su cometido, ya que los guardias o los empleados logran cerrar dichas dependencias. Es así que las unidades investigativas se activan, logrando ubicarlos a 10 cuadras del lugar donde intentaban delinquir. Al ser la búsqueda de dicho automotor y de los ocupantes, al realizar el cacheo encuentran un arma de fuego tipo revólver con 4 cartuchos que se encontraban en dicho automotor. Por su parte, los otros 2 detenidos protagonizaron un hecho violento en un bar de la parroquia Santa Rosa, dejando como resultado un fallecido y un herido.
presumiblemente uno de los causantes estuvo dentro de este local y otro se encontraba en la parte exterior. Ya en este local se acerca uno de los victimarios que directamente atentan, ocasionándole la muerte a la persona que pues lamentablemente pues perdió la vida. Los victimarios, luego de haber logrado su cometido, fueron interceptados por la policía a la altura de la cabecera cantonal de Salinas. Estos individuos que se movilizaban en una motocicleta eran los presuntos causantes según los videos y testigos, información que se pudo recabar en el lugar de los hechos. Y pues como podemos ver en este hecho, nuevamente hubo la rápida acción de la Policía Nacional en sus diferentes servicios que se activaron para dar respuesta a estos hechos, y obviamente serán puestos a órdenes de las autoridades competentes. Pasamos a Guayaquil, donde 2 sospechosos del delito de extorsión fueron detenidos en el sector de la entrada de la 8. Comerciantes de la zona los reconocieron como quienes cobraban la denominada vacuna. En la entrada de la 8 todos los señalaban como los encargados de cobrar la vacuna. Quien no pagaba era reportado vía radio para que otros integrantes de la organización terrorista de Los Fatales tomen represalias como lanzar explosivos y disparar contra las unidades de comercio. El personal motorizado identifica a 2 personas que se encontraban en los locales comerciales en actitud sospechosa. El momento en que se acercan a entrevistarlos, ellos huyen del lugar. Son capturados a una cuadra del lugar y en su posesión cada uno de ellos con un arma de fuego. En poder de los detenidos se decomisaron armas y equipos de comunicación que eran utilizados para cometer sus fechorías. Ellos ya nos han indicado que son de la organización terrorista Los Fatales. Ellos conviven en el sector de Monte Sinaí y hacían su economía criminal en la parte del Fortín. Uno de ellos tiene 5 antecedentes penales por robo, por sustancias, por extorsión, y el otro tiene 2 detenciones por el delito de robo. Con la detención de los 2 sospechosos se espera que el índice de extorsiones en la Nueva Prosperina disminuya considerablemente. Cristian Arias, Noticias Oromar. 3 fallecidos y 2 heridos fue el resultado de un siniestro de tránsito registrado este 16 de febrero en la vía Puyo-Macas. El incidente sucedió entre un bus y una camioneta. Según la información que se dio a conocer en el sistema de seguridad EQ 911, en la escena se pudo observar que las víctimas mortales fueron rescatadas de entre la carrocería retorcida de la cabina del automotor liviano, mientras que los heridos, un hombre y una mujer que también se transportaban en ese vehículo, fueron llevados al Hospital General de Puyo. Los carros involucrados fueron remolcados a los patios de retención vehicular para las diligencias de rigor. Y de esta manera, Tania, amigos televidentes, hemos llegado a la parte final de este servicio informativo. Así es, Ligner y amigos, gracias por acompañarnos en esta corta semana de labores. Buenas noches, excelente fin de semana.